Ok, tenemos por acá una tabla de almendro. Es un poco delgada y si pueden notarlo, ella, digamos, se pandea un poquito debido a lo delgado que es. Entonces, este tipo de tablas lo utilizan, digamos, para carnes, para picar, para exhibición de cortes y cosas así. Esas tienen un barniz que probablemente alguien aplicó que tal vez no sea de grado alimenticio. Entonces vamos a aplicar una restauración en ella, eliminando el barniz actual que tiene, tratando de sacar las rayas, emparejándola para después aplicarle un acabado grado alimenticio, que es el que utilizamos aquí en el canal, que es cera de abeja con aceite mineral. Para ello vamos a utilizar dos tipos de lijas, dos tipos de máquinas más que todo. La lija va a ser 80 y 120. Ahorita están las dos máquinas con 80 porque ellas hacen un lijado diferente. Esta tiende a ser un lijado oscilante que se hace hacia adelante deslizándose y ella elimina rayas, pero también va dejando un poquito de marca. En cambio, esta otra es el rotor orbital, que es un lijado circular en pareja, deja muy bonito. Entonces vamos a hacer el proceso de lijado y ahorita vamos a ir viendo cómo se desarrolla todo el procedimiento. Ok, vamos primero con el lijado oscilante. Que más o menos esto es solamente con oscilante, lija número 80. Salimos como unas, ya no sé, bueno, 1000 manos. Los bordes igual, ya están bastante limpios. La tabla como tal ya le salieron bastante los defectos, bastante los daños que tiene. Y ahora lo que tenemos que hacer es trabajar con la otra máquina, con la rotorbital, que hace un lijado un poquito más fino. Vamos a ver los resultados. Vamos a trabajar con orbital, con la lija número 80, lija gruesa, con la máquina orbital.
Ok, aquí ya pasamos la rotorbital. El tipo de lijado es totalmente diferente. Como ven, ya casi que hemos eliminado todas las rayas que tenía. Ya está bastante bonito. Se ha desprendido el barniz que también tenía la tabla. Ya hemos trabajado los cantos. Y ya, pues básicamente sería como tirar el acabado. Nada más que vamos a pasarle una manita más con una lija un poquito más fina, una de gramo 120, para terminar de afinarla. Y así. Ok, vamos con 120 rotorbital para ya afinar. Ok, hasta dónde darle, hasta dónde parar, hasta cuándo finalizar. Pues a mí siempre me ha gustado como que se siente así como cachitito de bebé recién nacido. Es un cachitito suavecito, digo, como esos perritos que tienen una piel suavecita, entonces usted le pasa la mano, ya no siente nada áspero, se siente totalmente liso, terso. Hasta ahí es que me gusta lijar. Entonces, cada proyecto, cada cosa que se haga, pues que me guste a mí. Si me gusta a mí, pues al cliente debería gustarle, ¿verdad? Entonces, hasta ahí hay que lijar. Ahora vamos a aplicar. Ok, entonces vamos a aplicar lo que es cera de abeja con aceite mineral, una mezcla que se hace. Próximamente vamos a colgar un video donde está la preparación, es algo muy sencillo. Entonces, este producto pues se aplica directo, simplemente con una brocha, con trapo, con mecha, como ustedes quieran, en abundancia, bastante sobre la tabla, porque él tiene que hacer un proceso de absorción. Entonces, por absorción es que hace el trabajo. Entonces, esto es totalmente grado alimenticio, aprobado por la FDA. Entonces, son productos que van a estar en contacto con alimentos para uso de la cocina. Esa sería la mejor mezcla. Si no tienen aceite mineral, pueden utilizar vaselina líquida, que también es totalmente saludable. Se va a aplicar en el cuerpo. Aceite de oliva, problemas que dura menos tiempo, un efecto muy corto. Y aceite de coco. Cualquiera de esos tres tipos también lo puedes aplicar sobre la tabla en abundancia. La cera de abeja, ¿para qué es? Pues es un preservante, como todo el mundo sabe, entonces es la función de preservar la tabla. El aceite mineral lo que hace es el proceso de sellado, repelente el agua, entonces es el que nos hace el proceso de sellado y el otro nos hace un proceso preservante y también da un color muy bonito y da un acabado bastante bonito. Entonces, como ven, es algo muy sencillo de aplicar en abundancia por ambas caras y dejarlo secar unos 24 horas en un clima, digamos, como el de acá, más o menos que son unos 30 grados, 25 grados, 35 grados que anda casi que todo el año. Si fueran climas más fríos, pues entonces darle más tiempo. Y si son climas más calientes y más secos, pues puede ser que menos tiempo. Ya una vez que el producto seca, se limpia con una toallita de papel el excedente, las manchillas que se le vean y estaríamos listos. ¿Cuánto vale un trabajo de estos? Y eso dependería. Por ejemplo, aquí en Costa Rica, unos $10, unos 5.000 colones, 5.100 colones, según el tipo de cambio que haya. En el país de ustedes, pues ya ustedes harán la conversión, pero por lo menos unos $10 se debería cobrar por una restauración de ese tipo. ¿Cuánto vale la tabla? Pues la verdad, ni idea.
no es mía, simplemente me la dieron para hacer la restauración, pero sí sé que es almendro, que es una madera bastante cara. Entonces, no sé, calculo yo que unos $40 a $50 puede costar esa tabla, sin ese tratamiento, ¿verdad? O sea, con ese tratamiento, pues debería valer un poquito más caro incluso. Incluso me atrevería a decir que vale unos $80. Ahí estamos. Muchas gracias por haberse quedado hasta el final. Síguenos en Facebook como Pinus Good CR, en YouTube como Pinus Good CR y estamos a la orden. Hasta luego.